Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos, el compromiso que tenemos como ministerio, como iglesia, estar compartiendo una palabra, consejos, experiencias, para que una de las pilares importantes de la iglesia es la familia, pueda ser una familia estable, una familia sólida, una familia sana y una familia próspera, porque una familia sana es una familia próspera. Empieza todo en el corazón de cada uno de los integrantes y esto va emanando, ¿cierto?, la presencia de Dios, y eso trae un caudal hacia la casa, hacia los hijos, y viene una prosperidad tanto, ¿cierto?, como familia, en el corazón, como matrimonio, y que también trae consigo también la prosperidad, ¿cierto?, económica. Es una estabilidad completa, pero cuando el diablo logra tomar el corazón de alguno, cuando el diablo logra, ¿cierto?, tener el corazón a uno agarrado, esa familia no podrá estar equilibradamente. ¿Sabes? Cuando yo veo una familia, pienso en dos que van remando un bote y cada uno tiene un remo. Y ese bote se ponen de acuerdo. Y hemos hecho tantos temas que hablan justamente de esto, del poder del acuerdo, ¿cierto? El poder, el respeto, el reconocer que se necesitan mutuamente. Entonces el bote comienza cada uno a remar, cada uno rema con un remo. Pero ¿qué pasa si uno empieza a remar hacia adelante y el otro hacia atrás? El bote no va a avanzar. Más si uno está remando solo y el otro deja de remar, el bote empieza a girar, tampoco avanza. El bote es el destino que ustedes le van a dar como matrimonio y lo que ustedes puedan avanzar. Y ustedes saben que en ese barco, en ese bote que llevan ustedes, van sus hijos. Así que ustedes son los que van a conducir y que este barco pueda conducirse perfectamente. Si no están bien de acuerdo, el barco estará moviéndose, estará con turbulencia aparentemente, pero en realidad es porque los que están remando cada uno en su propio ritmo. Entonces el barco simplemente se mueve y vean ustedes lo que están adentro. Los tripulantes, los hijos sufren mucho y esto trae consecuencias. Hasta se puede en un momento hundir el barco, en un momento puede encallar, puede chocar con un arrecife, puede chocar con alguna roca y el barco se puede hundir. Esto es el matrimonio. Y nosotros estamos dando consejos, apoyo, porque sabemos que tú estás conduciendo un barco. Muchos, algunos están solteros. Si te vas, Dios te está diciendo, hey, asegúrate quién vas a poner al lado de remar contigo. Porque esa persona que va a remar contigo puede llevarte inclusive quizás a destruir el barco, a destruirse y a destruir tu vida, y va a costar mucho, porque un matrimonio, cuando después que se unen, puede que, como decíamos, se hacen con muchas ganas, con muchos sueños, pero si no estás seguro de muchas cosas que son importantes, que realmente nosotros las pasamos por alto cuando unimos el matrimonio por estados emocionales, sentimentales. Y después nos encontramos, porque después los sentimientos no arreglan el carácter de la persona. Los sentimientos no arreglan las intenciones, sino una persona que realmente está con el corazón humilde, un corazón que va a buscar a Dios, y ambos van a poder encontrar cómo encuentran los errores, cómo restauran sus errores. Eso va a ayudar. Si no estás viendo eso y te vas a casar, hoy día vamos a hablar sobre unirse en yugo desigual. Por eso es que di el ejemplo del barco. Tengo acá a mi hermano César, mi hermana Verónica. Vamos a poner dos ejemplos importantes que la Biblia nos puede mostrar. Cómo puede llegar una persona a dos matrimonios, un matrimonio que llega, ¿cierto? Ambos son gentiles, se convierten, y uno se convierte y el otro no. Ahí ya hay un yugo desigual, pero Dios aquí, vamos a ver lo que Dios nos dice, cómo trabajar, y cómo también resulta de que un hijo de Dios se une a yugo desigual. ¿Qué significa? Primero, en qué condición se está casando. Puede engañar a todo el mundo, puede creer que se está casando perfectamente, pero en realidad no es así. Posiblemente puede decir, no, nosotros estamos de acuerdo, nos queremos casar, nos amamos, pero Dios sí sabe cuáles están en el mismo camino, que si realmente están en la misma senda.
Dios sabe el corazón de cada uno. Entonces puede que todo el mundo diga, oh, se casaron todos felices, van a la iglesia. Eso no es el yugo igual. Dios conoce cuál es el que está, los que están convertidos. Y eso lo debe saber cada uno, si el que está a tu lado está convertido realmente al Señor. Porque después de conocer al Señor y te has convertido, y tú te casas, y después de eso te das cuenta que te equivocaste, wow, no es fácil después, no es fácil salir de esto. Si realmente amas al Señor y temes a Dios, sabes que vas a tener que entrar en un camino que Dios te dice, tú no preparaste. Este barco está dando vueltas y tú no vas a avanzar. Vas a empezar a tener que lamentar y llorar, y quizás vas a decir, Dios me lo mostró y yo no quise darme cuenta, ¿cierto? Hay muchas maneras que Dios nos enseña si realmente esto va a funcionar o no. Algunos dicen, no, si Dios me dijo va a funcionar, pero va a funcionar siempre y cuando primero ambos estén convertidos al Señor. No, esto Dios nos va a mostrar todos los caos y problemas. Dios nos advierte, porque Dios quiere evitar que nosotros, esa es la sabiduría, evitar que mañana tengas que arreglar lo que ya está destrozado. Y no es fácil. Y tengas que parchar muchas cosas para poder volver a enmendar. Por ejemplo, hay matrimonios que después llegaron y después que se casaron, después que hicieron todo esto, no lograron unirse, ya empezaron a sufrir de tal manera que tuvieron que separarse, llegaron de afuera casados, no hubo una conversión genuina, y eso hay que después volver a casarse siempre que se pueda y esté en el orden de Dios. Si no todos se pueden volver a casar, y eso vamos a tener que tenerlo ahora claro. Amén. Quiero que aquí mi hermano César y mi hermana Verónica saluden y puedan comentar cómo entendieron ustedes cuando llegaron al Señor como matrimonio. Mi hermana Verónica fue la primera que llegó, y después de eso, ¿qué pasó por su cabeza? Si su esposo no llegaba al Señor, o llegó a pensar que podía, sí o sí, como fuese, iba a unirse a su esposo como fuera, como Dios se lo entregara, y estaba dispuesta a caminar con su esposo si él no hubiese llegado al Señor. Bueno, yo tengo muy claro esa imagen y ese recuerdo en que efectivamente yo llegué al Señor sola, y llegué, sí, efectivamente llegué con mucha herida y con la determinación que quería que mi esposo restaurara el matrimonio, aunque lo veía imposible, era algo imposible para mí. Pero yo recuerdo que después que hablé con usted y comenzó a ministrar y a mostrarme a este Dios tan hermoso de cuánto me amaba, el sacrificio que Jesús había hecho por mí, en realidad llegó un momento en que estaba tan lleno mi corazón que no sé si realmente, no puedo decir, me daba lo mismo que mi esposo no volviera, pero sí recuerdo que yo le pedí una señal al Señor, y yo le dije, Señor, si esto va a ser que tú lo vas a restaurar, yo necesito que de su boca salga que Él lo quiere restaurar, pero en el Señor. Esa fue la señal que yo le pedí a Dios, porque si no, yo entiendo que esto no va a funcionar. Y recuerdo que en ese tiempo pasó un poco de tiempo, y un día nosotros salimos de vacaciones, pero íbamos con nuestros niños y nosotros no estábamos conversando. Y yo recuerdo que le decía a mi esposo, él me hablaba mucho de del dolor que sentía, de lo que Dios le había hablado, porque ahí él ya me habló, en ese paseo me acuerdo, me habló de que él había sentido un día en la noche que alguien le había quitado una venda y le había hecho ver todo lo que había hecho. Y ahí él pedía perdón y todo eso, pero aún no estaba la palabra de decir quiero que busquemos a Dios los dos, no estaba. Entonces, no había eso. Pero después, cuando ya nos íbamos con los niños, porque esa vez fuimos con los niños, e incluso
dormíamos aparte y todo, si no estábamos en esto de reconciliación. Porque yo estaba en la carpa con mis niños y él estaba, porque mis niños cada uno llevó un acompañante, y entonces nosotros hablamos mucho, hablamos. Y cuando ya nos íbamos, él me dijo que si quería que pudiéramos restaurar el matrimonio, y me dijo, pero creo que eso no va a funcionar si nosotros nos buscamos los dos de Dios. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, eso para mí fue la respuesta de lo que yo le había pedido a Dios, porque yo dije, si no, no va a funcionar. Y aún así, recuerdo que nosotros nos volvimos al tiro, estuvimos un mes, porque yo necesitaba ver si él verdaderamente quería buscar a Dios o era por nosotros solamente. Y bueno, ahí él comenzó a acompañarme a la iglesia y pasó un mes antes de que nosotros tomáramos la decisión de volver todo a la casa. Pero ahí él ya había comenzado a ir a la iglesia y yo comencé a ver algo diferente en él, pues después él se empezó a enamorar del Señor y la verdad es que ahí entendí que era de parte de Dios. Claro, usted dijo, ahora el Señor me está quitando mi marido. Oiga, vamos a orar y vamos a leer la palabra para que podamos hablar con la base de la palabra que Amén. Dios nos ha dado en este día, ¿verdad? Amén. Señor, queremos honrarte en esta mañana y queremos agradecerte porque nos permites compartir, Señor, de nuestras experiencias y conforme a tu palabra. Podemos ser testimonio vivo del milagro que hay, Señor, a través, Señor, de tu palabra, y cómo, Señor, tu palabra y tus consejos son tan certeros para vivir un matrimonio, Señor, en el cual tú, Señor, lo estableciste desde el principio. Gracias, Señor, y bendigo toda esta conversación y cada persona que se conecte y pueda ser bendecido con esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, yo tengo una palabra, pero quiero que usted lea primero la que tiene usted. ¿Dónde está? En 1 Corintios 7, 27 y 28. Amén. Dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Amén. Bueno, el apóstol está aquí hablando, ¿cierto? Claramente a dos personas, está hablando a la gente que se convierte y llegaba casado. Él le decía, bueno, y le está hablando al que se convirtió y su esposo o su esposa no se había convertido. O sea, era casado, pero llegó solo. Todavía no se había convertido. Y le dice que se quede así como está, ¿cierto? Que se quede casado como está. No significa que porque te has convertido y tu esposo no se ha convertido, no está convertido, tienes que separarte porque ya pertenecen a dos mundos. Ahí vemos que el deseo de Dios es alcanzar a través del esposo o de la esposa al cónyuge, ¿cierto? Y que con la vida piadosa, convertida, tiene la esperanza de alcanzar y salvar al esposo, más que primero al matrimonio, al esposo. Y cuando salva al esposo, salva un matrimonio, ¿cierto? Porque si no van a quedar, y lo que dice aquí, y quiero leerlo yo, no os unáis a yugo desigual. Eso está en 2 Corintios 6:14. Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Ya? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, y como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ya? Vemos que el apóstol está preocupado en la unión del yugo, ¿ya? El matrimonio es unir a dos personas con un yugo, es como poner, ¿cierto?, una carreta con dos bueyes, ¿ya? Y esto es,
es un buen ejemplo, porque el Señor mismo lo dice, que no nos unamos, ¿cierto? Que Él ofrece su yugo, pero Él ofrece su yugo a un buey. Él es buey. No podría haber un toro con el yugo del Señor, porque el yugo lo va a llevar el buey más viejo, pero tiene que ser buey para ser guiado. Y así van a andar, la carreta va a avanzar, ¿cierto? En un matrimonio, el que llega casado y no se ha convertido, tiene que esperar y con su vida primero salvar al esposo. Si después que practica todo y el esposo no quiere recibir, pero le permite servir a Dios, debe quedarse casado. No puede llamarse, sí, es yugo desigual, pero Dios permite porque se puede servir a Dios libremente. El esposo no le pone trabas. El esposo, si ella, no sé, ayuna, ella tiene que ir al templo, ella tiene que orar, ella va, le dice, ahora voy a estar leyendo la palabra, ella le dice, tranquila, hazlo nomás, y la respeta, la deja servir al Señor con libertad. El esposo, ¿cierto?, no se vuelve un obstáculo para servir a Dios, no le hace pleitos, no le empieza a amenazar, no le dice, si tú sigues yendo a la iglesia, yo te voy a quitar esto, te voy a dejar de dar comida, voy a qué sé yo, empieza a venir todo. La esposa puede quedarse y Dios dice, no te separes, aunque él no se haya querido convertir. Ya, entonces estarán en una cama, uno se irá y el otro se quedará. La esposa sabe que si él no se ha convertido, él no se podrá ir. Pero ella, Dios le dice, no te separes. Una persona que se separa porque dice, no, es que no se quiere convertir y yo quiero casarme con un hombre cristiano, como dice el Señor, que no debo unirme a yugo desigual. En el Señor ahora me quiero casar en el Señor. Muchos hombres de Dios, inclusive con el movimiento que había, siervos de Dios se separaron porque venían casados antes y dijeron, no me casé en el Señor y ahora me voy a casar en el Señor. ¿Cierto? Pero en realidad lo otro no era del Señor, y esto sí, o sea, el otro matrimonio no es válido. Pero ahora que ya me convertí, ahora sí me puedo casar y voy a escoger una persona que también va a servir al Señor, porque ahora este es válido. Eso es mentira. ¿Ya? Aquí dice claramente, el apóstol también explica, que si ella se convierte y él no, está diciendo que debe permanecer con ella si le deja servir al Señor. O sea, la separación no va, es en un recurso último que lo pone. Y el divorcio tiene que ver con la dureza del corazón. Si el hombre permite que sirva, o la mujer permite que sirva, no hay por qué separarse. Van a haber, claro, diferencias. Tiene que haber respeto. ¿Por qué? No es fácil. La luz con las tinieblas nunca van a tener comunión. El aceite con el agua nunca se van a juntar. Pero es una actitud de amor y misericordia hacia el esposo o hacia la esposa que no está convertida, para que tenga la oportunidad de salvarse y puedan tener una sana convivencia. Ahora, hay muchas cosas que ya en la casa no van a marcarse igual. Por ejemplo, las fiestas ya no van a ser de muy agrado para el que se convirtió, y el otro quizás quiera traer amistades y van a empezar a haber conflictos. No va a ser fácil, ¿ya? Si dos se casan y estando los dos de acuerdo, sirviendo al Señor, y hay aflicción de carne, imagínense cuando uno de los dos no está convertido, ¿cierto? Pero para Dios es yugo desigual, pero no es una actitud que tú te casaste con yugo desigual. Tú te casaste con yugo igual, los dos estaban en el mundo, los dos estaban afuera. Amén. Entonces después hubo una conversión y Dios espera también salvar al cónyuge. Si te permite servir al Señor, no hay por qué separarse. Para Dios, eso estás bien, porque estás guardado igual en tu casa. Pero, ¿qué pasa
unirse en yugo desigual. ¿Qué conflictos pueden empezar a haber ya cuando empieza uno a buscar a Dios? En el matrimonio, pueden estar casados, ambos pueden ir a la iglesia, ambos pueden estar, ¿cierto?, sirviendo al Señor, pero tiene que, si hay uno que busca al Señor más que el otro, no puede decir, bueno, tú sientes buscar más a Dios y yo no soy como tú, pues yo no tengo un llamado como tú. ¿Qué debe pasar ahí? Porque si uno empieza a buscar a Dios y el otro simplemente va a la iglesia, se va a todas las células, pero no ora, no se preocupa de escudriñar la Escritura, no se preocupa de transformarse, de la transformación, no se preocupa de que Dios esté en la comunión con el Espíritu Santo para ir siendo regenerado. ¿Qué comienza a pasar? Se los dejo a ustedes ahora para que ustedes me digan qué sienten que pasa ahí. ¿Qué pasaría si mi hermano César empieza a buscar nomás y mi hermana Vero, bueno, lo acompaña, es acompañante, como el arroz graneado, ¿cierto? Pero la acompaña nomás. Como muchos siervos dicen, bueno, yo soy el pastor, mi esposa es mi esposa nomás. Pero se supone que tiene que ser una cristiana y que también no es necesario ser pastor para buscar a Dios. Tenemos que ser todos regenerados, transformados, ¿cierto? ¿Qué cree usted que puede comenzar a pasar cuando esto empieza a suceder? O sea, se puede cumplir dentro de un matrimonio, aún los dos convertidos, pero si no buscan juntos a Dios, se va a convertir en un yugo desigual. Amén. Sí. Cuénteme, ¿qué cree usted que pasaría? Hay una, como usted hacía la analogía, pastor, al comenzar con el tema de que el matrimonio es como que van en un bote, tienen que remar juntos. Me recordaba el Señor la palabra del domingo, cuando el Señor hablaba de los temores y hablaba de la barca, de Jesús en la barca. Yo decía, claro, justamente esto, escuchar esta palabra del Señor para los matrimonios es como, hay muchos matrimonios quizás que van en la barca y Cristo no ha subido aún. Y hoy es la oportunidad de que Cristo suba a la barca, porque cuando Cristo está en la barca es muy diferente, es otra cosa. Y cuando el Señor llega al matrimonio, la tendencia, digamos, lo que debiera darse es que ambos quisieran servir a este Señor, quisieran continuar en obediencia, pero como usted dice, a veces lamentablemente no se da. Y trae conflicto y lo que más de pronto se manifiesta es que hay uno que quiere obedecer a Dios, obedecer, digamos, entre comillas, a pie junto, pero el otro que aún no ha tenido y no se le ha manifestado, no se ha desarrollado aún el temor del Señor, tiende a alivianar un poco la situación, tiende un poco a verla un poco más superficial, tiende a no tener ese temor reverencial. Por lo tanto, la obediencia no le es un tema de valga la redundancia, de obedecer, sino que más bien es un tema de, bueno, pero yo tengo mis límites hasta aquí, yo tolero que me digan, pero de aquí para allá mando yo, y eso provoca conflictos fuertes, provoca conflictos porque el que quiere obedecer empieza a tener angustia, empieza a tener dolor en el corazón porque quiere servir al rey en obediencia, pero por otro lado ve que un poco el remo empieza a detenerse el otro y ve con preocupación que el bote va a empezar a darse vuelta. Entonces es complicado estar en esa situación y siempre, lo bueno es que siempre cuando el Señor está ahí en la barca, siempre está la posibilidad de que Él venga a calmar esa tormenta y podamos seguir avanzando. Pero es triste cuando esa situación se da. Ahora, usted decía, de pronto los dos se convierten o uno no se convierte. Igual hay tiempos en que uno puede estar ahí con el Señor y de repente vienen esos tiempos de debilidad espiritual y ahí está el otro, y ahí está el otro para empujarlo, ahí está el otro para apoyarlo, la ayuda idónea está ahí. Uno como hombre, escuchaba usted mi pastora que dice que hay algunos que dicen, no, yo soy y mi esposa es solamente... pero yo digo, el Señor hizo una ayuda idónea para mí, porque yo no voy a poder lograr el propósito que tengo como hombre de Dios si mi esposa no está conmigo. La mujer que Dios creó para mí tiene que estar conmigo. Y ya no es una acompañante, no la veo como un complemento, sino que la veo como la otra mitad que necesito para lograr
el propósito que Dios Bueno, tiene conmigo. ahí Entonces, se cumple, si ella no se se mete en cumple, esto, es complicado. se cumple la palabra donde dice, mejor son dos que uno, Sí, que uno caerá y el otro, así es. ¿cierto?, lo levantará. Sí, Es importante esto que usted está diciendo porque a veces jugamos a llaneros solitarios, nos vemos, buscamos ser muy espirituales, pero empezamos a dejar de lado al que está al lado. Y la idea es que lo animemos a orar, lo animemos a buscar a Dios, lo animemos a estar compartiendo la palabra. Yo recuerdo que yo me iba a orar, mi esposo nunca quiso estar apoyándome en la oración, nunca, pero me iba temprano a orar, después yo volvía y tenía la palabra, me ponía a compartir al desayuno una palabra. A él le gustaba después hablar de la palabra que yo le decía y se la contaba a la gente, pero yo quería que estuviéramos de acuerdo, que pudiera ver, que él me decía, qué buena la palabra, sí, ¿sabes qué? Se la voy a decir al tanto, se la voy a decir, pero yo quería que pudiéramos, porque creo que realmente cuando existe esto, va a haber una fusión importante. Me recuerdo que a mí me decían, si usted busca mucho al Señor y su esposo no lo hace, esto se va a quebrar. Entonces yo decía, pero tengo dos caminos, o dejo de buscar a Dios como Él no lo busca, así que me siento a ver partidos y no leo más la palabra, y cuando voy al culto nomás llevo la palabra, me pongo la ropa bonita del domingo, o cuando nos reunimos en las actividades que teníamos, ya sea en la alabanza, en todo, pero muchos matrimonios uno se da cuenta, y eso empieza a sufrir después, en que empieza a buscar uno más que el otro. Y el otro se afirma como en que, bueno, él es el que busca, él es el más espiritual, él es el que ora más y se acostumbra. Pero lo que no sabe es que el que está buscando está creciendo, está nutriéndose, está desarrollando una transformación. Pero si el otro no es transformado, va a comenzar a sufrir el yugo, porque uno va a empezar a anhelar cosas que el otro no la va a querer porque uno está en la carne. El yugo desigual también es carne y espíritu. No es que uno esté en el mundo y ahora no está en el mundo, está en la iglesia. El yugo desigual es ver cuánto soy de espiritual y cuánto es de espiritual, ¿cierto? También la persona, que el esposo o la esposa empiece a vivir la transformación. Porque no significa empezar a ir a la iglesia y empezar a cumplir con algunas reglas en la iglesia, sino tiene que ver con la transformación. Tiene que ver que el esposo diga, yo también tengo que ser tratado por Dios, yo también estoy siendo regenerado, yo también veo que Dios está tratando mi carácter, también está tratando el de ella, y esa transformación va sucediendo mutuamente. Entonces, el yugo desigual es como fuerte, porque a veces nosotros en apariencia pensamos que estamos bien, mi esposo y yo vamos a la iglesia, así que no es yugo desigual. Pero ¿cuánto buscan? Posiblemente ninguno de los dos busca mucho del Señor, así que van a seguir siendo un yugo igual, ¿cierto? Van a estar bien, pero sin crecimiento. En cualquier momento en la carne, el matrimonio puede destruirse. No va a haber la fuerza y la fortaleza para mantener un matrimonio. Entonces, se puede estar casado, pueden ambos estar viniendo a la iglesia, pero puede convertirse en un yugo desigual, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando dice, mi hermana Vero? Pastora, es que quisiera acotar algo respecto a lo que estamos hablando. Como dice usted, de pronto pueden dos estar yendo a la iglesia, pero estar yendo a los cultos, estar asistiendo a células y todo. Pero si no hay una conversión de ambos, en realidad en el diario vivir se va a comenzar a notar y va a comenzar a provocar roces, cosas muy simples. Nosotros el otro día, el día domingo, estábamos tomando desayuno. Antes del culto, estábamos tomando desayuno y mi esposo me hace un comentario y resulta que el comentario a mí me tocó en las emociones, pastora. Entonces yo le dije, pucha, ya, y no seguí tomando desayuno. Pero empezó el culto
y Dios comenzó a quebrarme de inmediato, porque si uno no está buscando del Señor, el Espíritu Santo se contrista y uno no va sufriendo esta regeneración que dice usted cada día. Y después hablamos los dos y yo le decía que yo entendía que lo que me había sucedido había sido completamente en la emoción, porque él no me había dicho nada malo. Entonces yo le dije, yo entiendo que fue completamente en la emoción. Por lo tanto, yo sé que Dios, la obra regeneradora que está haciendo en mí, entonces yo sé que eso ya está vencido. Ni siquiera se lo comenté, ni siquiera le dije lo que me pasó. Le dije, ¿y sabes por qué no te lo digo? Porque yo sé que eso ya Dios lo venció en mí. Porque uno cuando busca a Dios y escudriña la palabra, entonces Dios ya nos habla de que todas las cosas viejas pasaron, de que todas son hechas nuevas. Entonces le decía, eso ya está vencido en mí. Entonces yo le decía que yo entendía que ni siquiera tenía que decirle lo que me había pasado en ese momento, porque era algo que ya en algún momento Dios lo había tratado conmigo, ya Dios me había liberado. Entonces dije, la palabra dice que cada cierto tiempo el enemigo quiere venir a ver si alguna puerta la encuentra abierta. Pero si uno no está escudriñando la palabra, no está buscando del Señor, en realidad el Espíritu Santo no va a venir a darle la salida, y yo me hubiese quedado con esa emoción, y a lo mejor habría estado enojada todo el día con él, y le habría dicho, claro, me dijiste esto por esto, y habría dejado que entrara todo lo que el enemigo tenía preparado para entrar. Entonces es importante que cada uno pueda buscar en forma personal al Señor y que haya una verdadera conversión, porque eso ¿qué habría provocado? Discusión, habríamos estado enojados a lo mejor todo el día, habría manipulado a lo mejor alguna situación por las emociones, claro, no me quieres, una serie de cosas, pero el Espíritu Santo y la palabra está ahí para advertir y decir, recuerda, esto y esto es lo que pasa, el enemigo quiere entrar de alguna forma. Entonces, y lo conversamos y hablamos y se cerró el tema, ya ahí el enemigo se fue y todo. Entonces, lo cuento porque en realidad es importante que cada uno tenga que buscar, porque cada uno tiene que aprender a resolver la situación también en el momento en que la está viviendo, en que el enemigo quiere entrar. Entonces, es importante entender que no tenemos que ver que Dios haga el cambio con la otra persona, sino Dios está tratando conmigo, ¿cierto? Cuando yo estoy, los dos están de acuerdo, los dos están buscando a Dios. Cuando hay un roce, como dice, esa aflicción de la carne, porque la hay, eso fue lo que ustedes vivieron, eso fue lo que ustedes sintieron en ese momento. Usted sintió que la carne se le retorció y sintió que le rozaron su carne. Y ahí usted reacciona y después usted dice, fueron mis emociones, ¿cierto? Fueron mis sentimientos, la parte emocional mía la que reaccionó, pero en realidad fui yo yo tengo que ver cómo tratar eso, ¿cierto? No tengo que ir a decirle, pero es que tú me tratáis así y me haces sentir mal y esto me hace sufrir, porque al final buscamos otro culpable y no solucionamos nuestros problemas. Y lo que Dios quiere es que ese roce, ¿cierto?, nos haga crecer, para que después ya no existe ese roce. Estos roces significa que si usted tiene algunas cosas que empiezan a hacer esto, primero se tocan, pero después ya se van desgastando. Y después ya no se rozan. Con el tiempo ya no va a haber ese roce, porque cada uno va superando sus propios áreas donde aparecen. Eso sucede en un matrimonio que está creciendo mutuamente, ¿ya? Ambos no van a culpar al otro, ambos van a crecer con el otro. amén. Entonces, es una ayuda idónea, es algo perfecto de Dios. Pero cuando esto no está, cuando yo me caso con alguien en que viene a la iglesia, pero hay muchas áreas de su vida que no las ha puesto en el altar, que Dios las trate. Nos volvemos religiosos, pueden pasar años y yo sigo asistiendo a la iglesia, yo cumplo con compromisos, pero no trato esas áreas. La esposa, ¿cierto?, está buscando a Dios y busca a Dios y ella se humilla, ella cuando ve que el trato del esposo es duro, ella trata de no discutirle, ella trata de ir creciendo, pero ¿qué va a pasar?
va a empezar a crecer uno y el otro va a quedar abajo. ¿Y en qué se va a convertir? En un yugo desigual. Amén. Porque ella va a crecer con el trato. Es lo que me sucedió a mí, ¿cierto? Mi esposo no trataba las áreas de su carácter. Y yo, cuando veía que parecían, yo veía que a mí me tenía que bendecir eso. Un maltrato, las cosas que abandono, palabras que podían ser hirientes. Yo fui tratando para que a mí, ¿cierto?, no reaccionara, no fuera emocional y tratara a Dios conmigo para aprender a estar callada, para aprender a perdonar, para aprender a amar, ¿cierto?, sin esperar nada. Y comencé a trabajarlo. Pero eso me fue llevando a un nivel de crecimiento que fue muy notorio. Y él quedó en una altura, fue impresionante. Los dos llegamos, los dos. Él inclusive tenía más fuerza que yo. Yo siempre estuve como debajo. Pero cuando comienza Dios a tratar esto, empezó a ver una vida espiritual en la cual no podía esconderse. Y él empezó a sentir una frustración, porque empezó a ver que Dios comenzó a usar la vida y comenzó Dios a hacerse notorio por el mismo crecimiento. O sea, a mí no puedo decir mi esposo no me deja crecer o mi esposa no me deja crecer. El problema es que si tu esposo va a ser, es un problema, el yugo desigual, pero va a ser un crecimiento para ti si sabes manejarlo. Y por eso que es importante ver que no es que somos yugo desigual, nunca nos vamos a entender. Tú puedes crecer, pero tiene que haber un momento en que ves que eso no puede ser, porque él no quiso crecer, porque él quiso quedarse de esta manera y empieza a volverse un obstáculo para servir a Dios, empieza a oponerse para que sirvas a Dios. Ahí ya es otra cosa, porque ahí Dios dice, hey, ¿cierto? Da la oportunidad, si no puedes servir a Dios, porque a paz nos llamó el Señor, sepárate y quédate solo. Porque el yugo desigual tiene que, el barco va a dar vuelta y nunca va a avanzar. Estás ligado a una persona que tú quieres tirar y no puedes avanzar. Pero no significa que eso no te iba a hacer crecer, porque ya creciste. Pero servir a Dios en libertad, ¿cierto? Con libertad, dejando al otro que si no quiere servir a Dios se sienta libre, porque empieza a haber una dificultad en el servicio. Entonces, es decir, un matrimonio puede estar en yugo desigual y pueden crecer, cualquiera de los dos pueden crecer. Si es yugo desigual, como dice, y en un momento ambos están buscando a Dios, ambos van a ir mirando sus propias, ¿cierto?, falencias para superarlas. Como mi hermano César decía, yo me daba cuenta que yo tenía que arreglar cosas, y cuando veía que mi esposa se molestaba por esto, yo tenía que arreglar mis cosas, ¿verdad? Y fue encontrando victorias en áreas que eran importantes de su vida, que podía haber reclamado y haberle exigido a su esposa, pero él buscó en el Señor, y buscó en el Señor el crecimiento para ser libre. Entonces, si ambos van creciendo, hoy día nos miramos y están de acuerdo, son un yugo que aprendieron, se casaron iguales de mal, igual de perdidos, llegaron al Señor totalmente destrozados, porque los dos tiraron para todos lados y destrozaron, el barco se hundió y el Señor vino y tomó todos los pedazos, volvió a unir el barco, los puso arriba, pero ustedes dijeron, ahora vamos a remar bien. Mi hermano, si usted mira cómo remaba antes y hoy día como varón puede decir, no es fácil mantener el ritmo en el remo, porque ustedes todos pueden decir que bien, los hermanos ya se convirtieron los dos, pero a veces, aún estando, a veces les cuesta encontrar el ritmo, a veces se encuentra que usted quiere remar más rápido, a veces se encuentra que usted empieza a remar más lento y ella quiere ir más rápido. ¿Se ha encontrado con esto? Sí. Todo el rato
esperaba mi momento justamente para decir eso. Han habido esos tiempos, ¿cierto? Han existido esos momentos donde, claro, la barca ha ido avanzando, nuestro bote, mar adentro, mar afuera, no sé cómo se dice, pero uno ahí, de pronto estando en el medio en la inmensidad de ese mar de la vida como matrimonio, que el Señor nos lleva, de pronto ahí aparecen tormentas, hay aguas quietas, hay momentos en que uno se quiere salir del barco, nadar un ratito, bañarse un ratito en el mar, y el otro le dice cuidado porque es peligro. De pronto el otro quiere remar y avanzar porque ve que viene una tormenta y el otro no la ve. Entonces suelen suceder una cantidad de situaciones que en este tiempo yo como hombre, mi pastora, me han pasado cosas bien curiosas referente a mi esposa. El enemigo ciertamente ha querido meterse muchas veces. Han venido momentos de tentaciones fuertes también como hombre, donde he tenido que buscar de Dios y he tenido que pelear la buena batalla y someter mis pensamientos, someter mi corazón a la obediencia de Cristo, porque eso es otra realidad que uno también tiene que asumir. Y todos los días mi oración es decirle: Dios, mi fuerza de este día depende de ti. Y todos los días le digo lo mismo porque es mi convicción más profunda. Sé que sin el Señor soy débil, soy de ruina, soy de derrota. Pero en este tiempo mi pastor ha ido entendiendo tantas cosas referentes a mi esposa, y una de las que logré entender, o de las que he logrado entender, es que primero, siempre mi discurso, porque es mi convicción, es que si ella no está, yo logro la mitad de lo que puedo lograr, porque va a estar solamente un remo. Entonces yo no puedo ser completo en todo, en mi vida, como propósito, como ministerio, como esposo, como hombre. Si ella no está, me falta la otra mitad. Mi media naranja no está, entonces no voy a lograr lo que Dios quiere que yo alcance. Primero. Lo segundo es que hace mucho tiempo que yo entré en una oración referente a mi esposa, y esto lo digo para la gloria del Señor porque Él me lo mostró, donde yo entendí la gran bendición de tener una esposa que ojalá pudiera ir adelante caminando con el Señor. Yo siempre le oro al Señor para que haga una mujer sabia a mi esposa, que a diario le digo: ponle el carácter de Cristo, porque se me reveló, entendí que mientras más ella como mujer, como mi esposa, tenga el carácter de Cristo en su corazón, mi vida de hombre va a ser más libre, porque yo voy a poder hablar los temas con ella con libertad. No la voy a lastimar porque va a estar el carácter de Cristo, y en el Espíritu ella va a recibir cada palabra que yo le diga. Ya no voy a tener que andar cuidándome de caminar sobre algodones porque una mujer que en cualquier minuto le toco los sentimientos, no. Entonces, cada día yo me presento cuando estoy ahí delante de Dios, le digo: Señor, ponle carácter a mi esposa, dale sabiduría a mi esposa, pero Dios sabe que yo lo hago por una conveniencia, ¿cierto? No lo puedo engañar, pero he visto fruto de esto, y sin ir más lejos, esta situación que vivimos este fin de semana, el domingo, anoche también, mientras caminábamos, le decía: yo le doy gracias al Señor porque veo que Dios te ha hecho crecer. Le doy gracias al Señor porque veo que te está haciendo una mujer de carácter. Y eso a uno como hombre, como dueño de casa, como esposo, le da esa libertad que le digo a mi pastora de saber que uno tiene una mujer con la cual uno puede hablar los temas, uno puede abrir su corazón, uno le puede decir: mira, esto veo que no está bien en ti, y no se va a romper en llanto, no se va a partir por la mitad, no va a decir: oh, que tú no me entiendes, oh, que tú eres un hombre que me habla, porque sí lo vivimos ese tiempo también. Pues yo estoy hablando de una vida, de un conocimiento, de un tiempo que también vivimos, donde yo me sentía y yo le decía a ella: yo no encontraba la forma de hablarte. Yo te hablaba despacio y a ti te molestaba. Yo te hablaba fuerte y a ti te molestaba. Yo no te hablaba y a ti te molestaba. Entonces llegó un minuto en que yo me rendí delante de Dios. Y fue ahí cuando empecé a orar y a decirle: Señor, tú eres el que tiene que, tú trabajas en ella, ponle el carácter de Cristo, dale sabiduría, Señor, ya una mujer de reino, una mujer que tenga la fuerza con la cual yo pueda hablar, con la cual yo pueda entablar una conversación, con la cual podamos compartir una palabra, la cual yo le pueda hacer una observación como hombre y que lo pueda recibir en el Espíritu y sepa que yo le estoy manifestando amor. Y que quizá una corrección sepa que le estoy manifestando amor, y quizá de repente le digo un estás bonita o estás linda, pero sepa que es el amor de Dios. Entonces ha sido todo un caminar, todo un caminar, ha habido mucha oración en esto, lo digo para la gloria de Dios porque yo estoy viendo resultados, veo el resultado ya en ella cada día un poquito más, pero ha sido todo un camino donde la barca
Han habido estos momentos, pastora, donde el remo ha tenido que remar de pronto, a veces he sentido que he tenido que tomar los dos remos y ayudarle con el remo de ella, pero mi convicción y mi motivación es siempre que si ella o va a mi lado o vaya adelante, pero nunca he pretendido que ella vaya detrás mío o que ella, porque entendí de parte del Señor que yo la necesito, que necesito para seguir adelante y que es mi seguridad y ahí está para cubrirme y me libra, su compañía me libra de tentaciones, me libra de dardos del enemigo. Ella también es como esa mujer de pronto, porque a veces también explota a Cristo dentro de ella y a mí me deja, ella me digo temblando, me deja medio mal parado porque yo digo, wow, parece que va a tener que bajar un poquito la oración porque como que veo que se manifiesta fuerte. Y yo sé cuando Dios me habla a través de ella porque siento lo mismo que ella. Si aquí en el matrimonio se da una situación de que pronto decimos, la mujer emocionalista y todo, no, yo digo, cuando la mujer se mete Cristo en el corazón de la mujer y le habla al hombre desde Cristo, uno siente lo mismo, también siente también esas emociones y también uno de repente se siente medio nena para sus cosas porque viene a tocarle también ahí y ahí uno entiende y dice, wow, es Cristo que me está hablando, es Cristo que me está removiendo y uno tiene que tener esa sabiduría de decir, ahí está, ahí está la mujer que yo le pedí al Señor, ahí está la mujer que yo quiero que siga creciendo y ahí está la mujer que uno debe anhelar, tener al lado ese yugo que camine y que avance con uno. Así que darle gracias al Señor porque vivimos estos tiempos. Este tema que estamos tratando no es que nosotros de un día para otro, no fue así. Es saber que es importante la oración de uno por el otro. No solamente decirle, oye, pero tú busca a Dios, sino empezar a orar. Cuando ves que no puedes tú hacer algo, Dios lo puede hacer. Hay un dicho que dice, no le hables tanto a tu esposo o a tu esposa de Dios, háblale más a Dios de tu esposa o de tu esposo, ¿cierto? Es lo que usted comenzó a hacer. Usted trató de hablarle y vio que la cosa estaba complicada y le dijo, Señor, yo no puedo, pero para ti va a ser re fácil. Después de años llegué a entender eso. Pero, ¿verdad que hay aflicción de carne? Sí, sí. Y eso es importante porque quizás muchos lo ven y dicen, no, ellos son el matrimonio, ellos yo creo que nunca, ellos siempre están de acuerdo, siempre. No, hay una aflicción y cada aflicción hay que hacer el crecimiento. Van a tener que buscar cómo desarrollar, cómo crecer. Un matrimonio que crece uno ora, uno busca a Dios y el otro le dice, ay, qué bueno, está llorando, ya no te molesto. A mí me decían eso. ¿Está llorando? Ya no, tranquila, yo me voy a ver televisión. Después cuando terminé, ahí conversamos. Después, no, vaya a orar, ya no te preocupes, yo me veo una película. Y después hacemos las cosas, vamos a salir, después hacemos todo. Entonces era, te dejo. Pero no se estaba dando cuenta que estaba apartándose cada día más. Sí. O sea, yo me estaba elevando y él estaba quedándose en la tierra. Y cuando después tratamos de conectarnos, es imposible. Un espiritual con un carnal no va a tener nunca. No hay comunión. El que está dejándose trabajar se va a saber. Entonces, unirse al yugo desigual, o sea, se puede convertir en un yugo desigual si no buscamos mutuamente. Tenemos que aprender para poder que el barco siga. Si este está buscando, yo voy a tener que buscar. Yo recuerdo que una esposa de un pastor me contaba, o sea, el pastor nos contaba que él estaba estudiando en el instituto, él fue mi maestro, y él decía que cuando él empezó a estudiar, su esposa dijo, no, ella, bueno, era una mujer que iba a la iglesia y todo, temerosa de Dios, pero ella tenía cuidado a los hijos, se preocupaba de la casa, pero empezó a ver que el esposo llegaba con los libros, estaba metido con la palabra, empezó a ver lo que él empezó a buscar, y empezó a ver que empezó a separarse, dijo, yo sin darme cuenta, pero ya mis intereses comenzaron a cambiar, los intereses que teníamos mutuos, que eran terrenales, empezaron a cambiar. Y de pronto dijo, un día yo llegué
un horario diferente, entré a mi pieza y estaba ella orando. Y me quedé ahí, dijo, no quise hacer ruido, me quedé ahí esperando. Y empezó a escuchar que ella le empezó a decir, Señor, yo quiero crecer como mi esposo, no quiero perderlo. Yo quiero empezar a buscar. Yo quiero comenzar a que tú también me hables como le hablas a él. Quiero entender las cosas que él está entendiendo porque ya veo que no estamos perdiéndonos. Y ella no quería perder a su esposo. Y él dice que se empezó a quebrantar y empezó a decirle, enséñame la palabra como él la está aprendiendo, enséñame. Y ahí él dice que va, se arrodilla al lado de ella y comienza a orar, empieza a orar con ella. Y le dice, Dios, perdóname si yo a ella no me preocupé de empezar a decirle, vamos juntos. Y que aprendamos juntos la palabra. Él estaba estudiando, así que él llegaba y le daba las clases cuando llegaba. Y ella empezó a aprender con él. Después juntos estaban en el ministerio. Ella igual tenía una unción muy especial porque empezó a buscar y compartían este ministerio. Entonces dijo, cuiden esto porque a veces uno no se da cuenta, empieza a buscar a Dios y el esposo se empieza a acostumbrar a que, o la esposa, de que él es el que ora, él es el que, bueno, en la cabeza, no, ahí está orando. Debe ser algo mutuo, o si no, esto que hoy día es un yugo igual, va a terminar en yugo desigual. Eso a mí, yo tuve que escoger, o me quedaba o avanzaba, y se lo dije yo a mi esposo. Tengo dos caminos, dejo de orar, dejo de leer la palabra, dejo de buscar a Dios, y me quedo contigo, o sigo a Cristo. Si tú vas a seguirlo, síguelo conmigo. Pero yo no quiero quedarme contigo y perder al Señor. Vamos juntos. Entonces, eso se volvió, porque los dos nos convertimos después, los dos íbamos a la iglesia, los dos fuimos llenos del Espíritu Santo, los dos ministrábamos. El problema es que después está el trabajo del carácter, de la transformación, en que juntos, cuando chocamos, tenemos que crecer. Y día estamos hablando de muchos matrimonios que quizás están casados, están sirviendo al Señor, pero siéntense y pónganse de acuerdo. Quieren terminar la carrera juntos. En el Señor, si tú buscas a Dios y el otro no lo está haciendo, empieza a orar para que Dios empiece a poner en el corazón, para que Dios los una en el espíritu, para que puedan crecer juntos, pueda que este crecimiento sea común, porque si no van a terminar en un momento uno más arriba y el otro más abajo. Hay dos caminos, por lo general, y digo por lo general, el de abajo tiende a tirar hacia abajo al que va subiendo y tiende de bajarle la fuerza, ya tiende de desanimarlo, tiende de que al final, bueno, le saca de las casillas, termina siendo un carnal como el otro, y ahí estamos de acuerdo, los dos peleamos, los dos nos decimos las cosas, y después los dos pedimos perdón a Dios y se acabó. Pero busquemos a crecer. Amén. Y quiero terminar hablándole, cuando tú buscas al Señor y el otro no busca, y tú sigues buscando y el otro no busca, llega un momento en que Dios mismo va a separar. Pero ¿qué pasa con aquellos que están solteros? ¿Cómo sé que la persona que yo me voy a casar no es yugo desigual? Pero si va a la iglesia, la hermana va a la iglesia, el hermano va a la iglesia y lleva, no sé, 2 años, 3 años y lo veo que sigue yendo, él es fiel, llega a todos los cultos, va a todas las células, ¿cierto? Yo veo que ya yo también voy a la iglesia, por lo tanto, no somos yugo desigual. ¿Cómo yo tendría que ver si la persona va a seguir creciendo? Yo soy una persona que estoy convertida. Yo digo, yo no conocí al Señor antes, sino yo me habría tenido la obligación de meterme en lo que Dios dice, cómo casarme en yugo, cierto, igual. Pero
¿qué es lo primero que tiene que observar el que está soltero y está viendo las hermanas que vienen a la iglesia, o soltera y viendo los hermanos que vienen a la iglesia? Primero tiene que ver, ¿cierto? Ya que se convirtió y empezó a ir a la iglesia. Perfecto. Eso todavía tiene que ver los frutos de la conversión. Segundo, tiene que ver que es una persona que está siendo regenerada. Porque primero yo estoy siendo regenerada. Si yo no me preocupo de la regeneración, me va a dar la misma al otro, porque nos vamos a casar y entre la carne nos vamos a sacar la mugre. Pero yo soy una persona que quiero crecer. Yo soy una persona que quiero alcanzar ciertos frutos. Yo soy una persona que quiero ir por el camino que Dios me enseña. Yo quiero ir muriendo. Yo soy una persona que sé que tengo un llamado y tengo que estar siendo transformada para que Dios haga la obra que tiene que hacer conmigo. Entonces, si yo me estoy preocupando de eso, tengo que ver si la otra persona está haciendo lo mismo. ¿Se entiende? Tiene que ver si la otra persona está haciendo lo mismo. Yo tengo que ver que si la otra persona va a la iglesia no es suficiente. Si la otra persona cumple con todo y llega siempre, está en todas las actividades, no significa que está siendo regenerada. Yo tengo que pedirle a Dios que me muestre el corazón, si es un corazón que está siendo moldeado. ¿Por qué? Porque se van a juntar y van a potenciarse para crecer. Y van a seguir creciendo. Y como decía mi hermano, uno solo remando se cansa. Pero si pone después uno a un lado y el otro y empiezan a remar, van a avanzar más. Van a pescar más. ¿Cierto? Entonces, yo siempre le decía eso a mi hijo. Hijo, si tu padre se hubiese convertido, imagínate, yo he podido caminar sola, he tenido que remar sola. Después, ahí tú en el barco, chicos, ustedes, ¿qué habría pasado si tu padre hubiese estado de acuerdo conmigo, hubiésemos remado juntos? ¿Cuánto habríamos alcanzado? ¿Cuántas cosas habríamos hecho? Si yo sé que sola yo puedo rendir solo la mitad. Ahora, cuando uno pues ya se queda sola, ya no está sola porque el Señor y uno. Ahí el Señor se pone y le dice, vamos, yo tomo el remo. Y realmente empecé a avanzar mucho más. Entonces, queremos darle un mensaje también a los que están solteros, las solteras. ¿Cómo me aseguro? Porque el matrimonio es algo tan importante que si tú te casas, Dios te dice no te puede volver a separar nunca más. Los creyentes que conocen al Señor, si se casan y ya han conocido al Señor, no pueden separarse, tienen que escoger bien. Y si eso después te impide y tienes que separarte porque ya uno se fue, el otro, tienes que quedarte solo para siempre. A menos, ¿cierto? Porque tú escogiste mal. Ahora, si tú escogiste y después en el camino hubo adulterio y ahí hay que analizar. Por eso ahí es que nosotros como pastores, para volver a casar a una persona y para hablarle de separación, tenemos que sentarnos y analizar muy bien la situación. No es una regla general. No, mira, yo puedo separarme y quedarme solo si no me deja servir. Siempre hay que ver por qué llego a eso. Porque si yo realmente escogí casarme con alguien que en el momento no me fijé si realmente estaba dando fruto en el Señor, fue más llevada por los sentimientos, por un gusto, y después me encuentro que esa persona no se va a regenerar, una persona que no va a seguir cambiando, una persona que de repente busca a Dios y de repente una persona que es fluctuante, una persona que de repente su carácter es de doble ánimo, ya empieza a vacilar el matrimonio. Por eso el tiempo es antes. Amén. Sí. Amén. Pastora, ¿sabe que Dios me trae a memoria dos palabras al pensar en esto de cuando dice que no os unáis a yugo desigual? Cuando uno no se ha casado aún y está en el Señor, tiene la oportunidad de poder, como dice usted, examinar si la persona verdaderamente está convertida, que quiere decir que esté en un proceso de regeneración, ¿cierto? Y me traía al Señor
dos palabras a memoria, como para examinar, como para decir, porque uno dice por sus frutos, ¿cierto? Y a lo mejor alguien puede decir, pero ¿cuáles son esos frutos? Y recordaba que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, pensaba en lo importante que es examinar a una persona, no solamente que vaya a la iglesia o que a todas las convocatorias, sino que claramente cuando el Señor llega a la vida de una persona, hay un cambio radical, que a lo mejor en el momento la obra regeneradora, hay una parte que va siendo regeneradora, que es con el tiempo y con las situaciones, pero hay otra parte que es radical el cambio, pastora. Y eso tiene que ver con mis prioridades, tiene que ver incluso con el vocabulario. Porque si yo sigo hablando de la misma forma en como lo hacía antes, entonces difícilmente puedo entender que haya habido una conversión en mí. Y la otra palabra que Dios me trae a memoria es que dice que de una misma agua, de una misma llave no pueden salir dos aguas. Por lo tanto, cuando uno escucha que alguien, su vocabulario o su forma de sus prioridades, están mezcladas un poco en el mundo, un poco acá, un poco en el reino, entonces todavía no hay una conversión o la intención de que Dios siga cambiándome, de que verdaderamente quiero conocer a este Dios, quiero que Dios me cambie, porque si cuando hablo de las cosas del mundo todavía, no sé, pues como que se apasiona, o todavía de pronto le llaman la atención, porque uno ya, hay cosas del mundo que ya no le llaman, o sea, nada la atención. Entonces, creo que es una forma de poder medir y de poder ver, pesar, si verdaderamente la persona con la que me voy a casar ha tenido una conversión Aquí o no, o un encuentro hay con el algo Señor. importante, por ejemplo, yo puedo amar mucho a una persona, puedo amarla mucho, puedo sentir inclusive una atracción, gustarme, amarla, y digo amarla de un amor de atracción, querer estar con la persona, pero también debo ver que debo ser sabio, sabia, porque me conviene, porque dice todo me es lícito, pero me conviene porque el amor después, tú no solo te casas con una persona porque te gusta o porque te complace en momentos, tú te casas con su carácter, te casas con sus creencias, te casas con su fidelidad, te casas con... Entonces, después empieza a ver otra cosa. Mire, yo puedo ver que Dios nos ama mucho y ama hasta el más vil pecador, pero no se une con ellos, no hace unidad, aunque ellos puedan decir, no, si Dios, yo te amo, Señor, tú sabes que yo quiero estar contigo. El Señor dice, sí, pero no nos conocemos. No, yo prefiero estar lejos de ti, porque me va a hacer mal. Porque tu corazón se va a ir siempre contra mí. Entonces, yo prefiero no estar cerca, porque voy a terminar sufriendo yo y tú. Entonces yo creo que no es una cosa, es que no, si yo lo amo y él me ama, y ahí en el amor no vamos a arreglar todo. Es que si la persona no se ha convertido y no da frutos, una de las cosas que yo les digo, examina, yo le decía a mi hijo y a mi hija, no te vas a casar con un hombre perfecto o una mujer perfecta, ni tú lo eres. Sí, ustedes van camino a la perfección. Pero yo tengo algo claro. Yo te he visto a ti, le decía Valesca, que tú caminaste con el Señor y guardaste tu vida. No te vas a casar con un hombre que porque, no sé, canta bonito, habla bonito o toca bonito. No te vas a casar con un hombre porque hace esto, pero no va a valorar lo que eres tú. Y él mismo no tiene esa comunión con Dios. Porque tiene que ser un hombre que ame a Dios. Un hombre que esté dispuesto a entregar muchas cosas por Dios, lo tiene que ver. Cómo ofrenda, cómo él obedece a los líderes, cómo él acepta las disciplinas.
cuando lo disciplinan, cuando lo corrigen, ¿qué hace? Porque eso vas a vivirlo siempre. Él se va a equivocar, a él lo van a disciplinar, y él si se somete, si él escucha la voz del profeta, si se somete al pastoreo, si no, por muy lindo que sea, y él quiera casarse contigo, vas a sufrir. Porque eso lo va a ver siempre. Amén. Lo mismo el varón tiene que ver que la mujer sea sometida. ¿Cuán sujeta es a sus padres, al liderazgo? ¿Cómo asume las correcciones? Porque ningún cristiano no se cae nunca. ¿Cómo se para frente a una caída? Si es humilde para reconocer sus faltas. Porque eso va a pasar siempre. Eso es lo que hizo de David diferente a Saúl. Saúl no dejó nunca de ser un orgulloso, que cuando lo corrigieron estaba más preocupado de la apariencia que de agradar a Dios. Por eso, escoger no significa que vas a escoger al hombre perfecto o a la mujer perfecta. Pero asegúrate que ella ame a Dios y esté dispuesta a aún dejarte a ti por seguir a Cristo. Eso le iba a decir, pastora, que ahí es increíble cómo el Espíritu Santo va mostrando y va dando convicción con la luz que trae, porque si hay una persona, y estamos hablando de personas que están en la iglesia, y si los dos no están en una madurez, o no están convertidos, o no están en el Espíritu de Dios, incluso adentro de la iglesia se pueden unir en yugos que no son yugos del Señor. O sea, incluso adentro pueden unirse erradamente, porque uno podría decir de repente, un joven, un hombre, podría empezar a hacer cosas para Dios con el único objetivo de lograr que esa chica se fije en él. Y no está haciendo las cosas para Dios, está haciendo las cosas para que esta niña vea que él hace cosas para Dios, pero en el fondo la está haciendo para ella, porque quiere lograr llamar la atención de ella, quiere capturar el corazón de ella y quiere mostrarle algo a ella, pero realmente no es genuino delante de Dios. Por eso yo, cuando oro por mi hija, por el varón que Dios tenga para ella, yo siempre le digo, como usted me enseñó y aprendí de usted, que en el primer minuto no lo entendí, pero con el tiempo el Espíritu Santo uno le va dando convicción y le va dando la luz. Orar por esto, por el carácter del varón, no un rostro, no un cuerpo, no un trabajo, no un título, sino que por el carácter. Yo le digo que sea un hombre que ame a Dios, que Dios sea su prioridad, que incluso no ame tanto a mi hija como ama a Dios. Esa es mi oración, ahí yo encuentro seguridad para ella, esa es mi petición delante de Dios, porque yo no quiero que llegue un hombre que se fije en ella y que empiece a hacer cosas para Dios para conquistarla a ella. No sirve, es una banalidad, es una apariencia, es una falsedad delante del Señor. Es tan momentáneo, hermano. Así es. Porque cuando el hombre logra tener lo que quiere, va a ser mientras la tenga. Justamente. Va a volver a ser y va a ser lo que él es. Y quizás sea una persona totalmente que jamás su hija se habría fijado en él. Así es. Yo se lo digo porque a mí, la persona que logró que yo me casara, estuvo 3 años haciendo todo lo que a mí me gustaba. Él no fumaba, él no bebía, no iba al fútbol, porque ninguna de esas cosas hacía yo. Y nunca yo iba a mirar a un hombre así. No decía groserías porque yo no soportaba las groserías. Y ni yo las hablaba, ni tampoco me mezclaba en eso. Entonces tuve al hombre que él vio todo lo que... Y yo dije, wow, este hombre en realidad yo puedo sentarme hasta hablar con él, no es grosero, no trata mal a la gente, él tampoco anda con olor a cigarro, no andamos con esto de los vicios, todo. A los 3 meses, todo lo que yo creí que no tenía, lo tenía. Y me dijo, bueno, este soy yo, te guste o no te guste, pero ya estaba casada. Llegaba bebido, llegaba borracho, vomitado, fumaba, me empapelaba, como se dice vulgarmente.
y sus palabras eran de pura grosería. Y yo dije, pero con este hombre nunca me hubiese casado. ¿Quién es él? Y yo quería correr a separarme. Ahí llegué al Señor y el Señor me dijo, lo vas a amar. Y vas a tener que saber que ahora con este hombre, a este hombre vas a tener que amar. Ahora, usted cuando se casó, usted aún no estaba en la iglesia, él tampoco no habían llegado, no estaban... No conocía la palabra. Sí había tenido a los 14 años un encuentro con el Señor. Y un encuentro porque Él sanó a mi mamá en un milagro. Y yo de 14 años tuve una revelación de Jesucristo. Y después de eso volví al mundo. O sea, nunca mi mami fue a la iglesia. Y yo fui agradecida. Una iglesia pentecostal, tuve una mala experiencia y me fui de la iglesia, pero no me fui al mundo. Nunca pude volver a ser del mundo. Entonces, el hombre que buscaba, cuando después yo analizaba, era un hombre que lo podía encontrar solamente en el Señor, no afuera. Ahora, pastora, que esas características... Una chica que está en la iglesia, como estamos viendo una niña que está en la iglesia, o un varón que está en la iglesia, que de una u otra forma logra ser esa palabra engatusada por la actitud de aquel que quiere lograr algo con ella, también denota una falta de madurez en la persona que se deja engañar. No sé si estoy bien. Estando también dentro de la iglesia, no debe dejarse llevar por las apariencias. El Espíritu Santo da testimonio de quién es la persona. Y por eso siempre le digo, ¿qué es lo que vistes en él? Cuando me dicen, no, yo veo, y yo me doy cuenta de que a veces me dicen cosas que a simple vista se pueden ver. Sí. Pero yo prefiero y le digo, pero realmente dime, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que Dios te habló de él? Porque cuando Dios te habló, te mostró algo que no se ve a simple vista. Sí. Y eso me confirma que realmente fue Dios. Eso me confirma que Dios le reveló el corazón. Entonces yo le digo, bueno, creo que si Dios te ha mostrado esto, puedes estar tranquilo, porque eso no lo viste a simple vista. Solo Dios te muestra el corazón y revela el corazón del otro. El tema del día miércoles habla justamente de la omnisciencia de Dios y habló de cómo el Señor descubre de lo más profundo y conoce y descubre la intención del corazón del hombre y conoce todo. Entonces la mujer o el hombre puede decir, Señor, muéstrame realmente el corazón de este hombre. Yo siento que es el hombre ideal para mí, pero realmente muéstrame qué ves tú, porque quien lo sabe todo es Dios. Y lo mismo puede decir, y Dios nunca le va a mentir. Dios no lo va a encubrir. Dios le va a decir la verdad. Sí. A veces, como dice mi hermana, por la boca muere el pez. A veces todo el entorno ve lo que la persona tiene que ver, no logra verlo. Es curioso eso. Es que los ojos son engañadores, hermano. Cuando miramos con estos ojos carnales, hay codicia, hay deseos personales, pero cuando miramos con los ojos del Espíritu, vemos más allá que lo físico, que lo humano. Vemos el corazón. A mí cuando vino a hablarme Javier de Valesca, me dijo, he orado por una mujer sabia que pueda criar a mis hijos, que pueda ayudarme a construir un hogar. Y hay muchas mujeres acá lindas, pero la he visto a ella, que tiene sabiduría. Bueno, júntate con sabio y sabio serás, ¿cierto? Quizás porque se juntaba un poco conmigo. Pero
Utilizó las palabras correctas. Entonces lo miré y le dije, no me dijiste que otras cosas, me hablaste de algo, de lo que tú estás necesitando y que yo sé que Dios se lo había dado a mi hija y que no cualquiera lo iba a descubrir, porque muchos miran lo externo, muchos miraban el cuerpo, muchos miran como te ves atrayente, se ve, me impresionó por los ojos. No es así. Debe impresionar, porque dice la mujer que teme a Jehová. No es por la hermosura. Entonces, también dígale, Señor, impresiona. Que este varón sea impresionado y me hable. Si me viene a hablar es que su hija, wow, me tiene loco y todo. Dele un puntapié en el trasero y lo manda para la... Ese hombre no va a mirar nunca, no va a ser feliz a su hija. Él tiene que amarla desde adentro, lo que hay, encontrar el tesoro que no envejece, que no cambia. Ese tesoro está dentro. Y la mujer debe ver ese tesoro que Dios se lo revela del varón. Me recuerdo, pastora, la palabra cuando dice que Jesucristo no era físicamente atractivo, pero todos lo seguían. Y con el tiempo, a mí he ido entendiendo esto porque estas manifestaciones del carácter son mucho más atractivas que las manifestaciones externas. Es increíble, pero es como, es más fuerte ver una persona que tiene un carácter de Cristo, es más atractivo, ciertamente, que cualquier otra cosa externa. Un hombre que ya ha sido trabajado y transformado, tocado por Cristo, no va a mirar lo externo. Sí. No va a estar en esto. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado. Sí. Y ya ve desde adentro hacia afuera. Es así como Dios quiso que Jesús lo viera. Porque muchos lo miraron externamente y no lo siguieron. Muchos dijeron, mira, ¿qué? No es ¿qué libertador de qué? ¿Rey de qué? Pero los que lograron mirar y que Dios le abrió el corazón, le abrió los ojos para que pudieran mirar el corazón de Él, se dieron cuenta. Sí. Cuestionaron su origen de ciudad, cuestionaron su familia, cuestionaron todo, su llamado, cuestionaron todo de Cristo. Todo, porque no tenía, aparentemente, iba a tener que ser rechazado, iba a tener que ser reprobado. Eso hablábamos con mi hermano Pablo estos días y decíamos, la cruz es lo más terrible. Nadie puede amar la cruz. Pero cuando se te revela la cruz, porque ¿cómo se va a amar la cruz? Que es la maldición. Es el lugar de sacrificio, el lugar donde van los más crueles. ¿Y por qué amamos la cruz? Para muchos es despreciable. Es locura. Pero el que logra ver y logró, Dios abrió y nos hizo ver esa cruz, que es el lugar más maravilloso. Amén. El contraste, para los que han visto, es el lugar más maravilloso, más hermoso, que Dios nos mostró. Y ellos no entienden por qué amamos esa cruz. Si ellos la desprecian, nosotros la amamos. Fue la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, que nos hizo ver el otro lado. Y eso se ve solamente a través de un corazón arrepentido. Así que, mi hermano, y queremos terminar diciéndole, no os unáis a yugo desigual. Hay aflicción en el matrimonio, aún en los más perfectos, la hay. Ellos ninguno van a decir, no, nosotros nunca tenemos roce, pero en cada roce que tienen hay un crecimiento de ambos. Lo que para ti puede ser
hoy día muy apetecible. Pregúntate con quién te vas a unir para remar en tu vida. ¿Quién va a ir contigo en el barco? O si ya vas con alguien, asegúrate de decirle, busca al Señor, o si no, yo no me voy a quedar. No digas, bueno, mi esposo no busca tanto, yo tampoco, si él debería buscarlo porque él es el sacerdote. No. Búscalo y dile, te conviene que lo busquemos. No es que tú vas a apartarte, es que separa. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si tú vas a escoger, escoge a alguien que ame a Cristo. Si tú lo amas tanto como lo amas tú, debe amarlo. Y como dice mi hermano, ojalá que pueda amarte más, amar a Cristo más que a ti. Que sea capaz de decir, por Cristo, te puedo dejar a ti, pero no a Cristo. Porque sabrás que es la persona que va a llevarte al buen destino. Va a llevar a tus hijos a buen destino. No te unas a yugo desigual. No es una sugerencia. Es una advertencia. Si lo haces, sufre las consecuencias. Si lo haces, puedes perderte, puede hundirse el barco. Y ahí vas a tener que ver las pérdidas que van a haber. Vamos a orar. Mi hermano César, le pido que ore, por favor. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por Jesucristo, Señor. Señor, te damos gracias por esa cruz, Señor, por la sangre. Señor, gracias porque usted un día nos encontró, Señor, quizás, Señor, arruinado, Señor, destruido, Señor, pero ahí estuvo su misericordia, ahí nos alcanzó su amor. Ahí, Señor, fuimos cubiertos, ahí fuimos redimidos, Señor, por esa sangre. Y en este día, Señor, oramos para darle gracias por Jesús, por ese sacrificio, por esa muestra de amor, Señor, que es lo más maravilloso que pudo haber pasado en nuestras vidas, Señor, haber visto esa cruz, Señor. Por eso en esta hora oramos, Señor, y agradecemos, Señor. Tomamos, Señor, este sacrificio y presentamos este tiempo delante de su presencia, Señor, sabiendo que usted ha tenido el control de todo y en todo, Señor. Oramos para que esta palabra, Señor, este mensaje llegue al corazón, Señor, de aquel que está deseoso de su palabra. Oramos, Señor, para que venga convencimiento, Señor, de la necesidad que tenemos de usted. Oramos, Señor, como dice su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Señor, oramos para que a través de este mensaje muchos corazones, Señor, de varones, Señor, quizás que estaban enfriándose, corazones, Señor, quizás de mujeres que estaban en angustia, Señor, sean buscando nuevamente su rostro, sean volviendo en amistad con Él, Señor, y así sacar de, Señor, una vez la aflicción, Señor, de nuestras casas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo, Señor, no nos quedamos con nada, nos despojamos de todo, Señor, cubrimos a su sierva, Señor, la acercamos, Señor, pedimos que usted la siga guardando, siga dándole sabiduría, entendimiento, revelación. Señor, no permita que la lámpara, Señor, de este pueblo se apague. La cubrimos en esta hora, Señor, y declaramos, Señor, que las puertas del infierno, Señor, no prevalecen en contra de su iglesia. Gracias por este tiempo, por este tema, por esta palabra, porque sabemos que es semilla suya, Señor, y nunca vuelve vacía. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios. Amén y amén. Aleluya. Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima oportunidad.